en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9, de favor. Isaías, capítulo 55, versículo 9. Voy a leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice este texto: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Aquí hablándonos Dios. Oremos. Señor, te agradecemos, te damos gracias por la gran bendición que nos das de estar en tu presencia. Te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tu ayuda, tu gracia. La necesito, la necesitamos, Señor. Por favor, concédenosla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estoy en la serie Consejos. Esta serie lo inicié el miércoles pasado. Consejos, así se llama la serie. El nombre de esta conferencia es Entendidos. Entendidos. Le hago un comentario muy breve acerca de esto. Para hacer o poner por obra lo que Dios dice en las Escrituras, aparte de la fe y la gracia, necesitamos ser entendidos. Repito, para hacer lo que Dios dice o lo que Dios pide en las Escrituras, aparte de la fe y la gracia, necesitamos ser entendidos. Y voy a leer ahorita un testimonio de alguien que no era entendido, pero que después lo fue. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al versículo 10. Voy a leer nuevamente estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice así el verso 1: mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí, que era el sumo sacerdote. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Versículo 2: una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. Verso 3: la lámpara o iluminación del templo, la lámpara de Dios, dice, aún no se había apagado, que habla de la iluminación que había en el templo. Y Samuel, dice, estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. Versículo 4: de pronto el Señor le llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Verso 5: se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Verso 6: luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Verso 7: Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Verso 8: así es que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Verso 9: entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se volvió a su cama. Versículo 10: y el Señor vino, es decir, ya se presentó y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Cuando una persona no tiene entendimiento, no se apercibe, no discierne, no distingue desde el mandamiento de Dios, la voz de Dios, lo que Dios dice. Cuando una persona no tiene esa capacidad, está como Samuel. Pero Samuel, que era un varón, era un niño aquí, piadoso, ¿se dio cuenta de cómo era Samuel de obediente? ¿Cómo era Samuel de diligente? Él estaba dormido, pero oía una voz que le decía: Samuel. Y no decía: son las 2 de la mañana, no hombre, ahí mañana. ¿Qué hacía Samuel? Corría donde estaba Elí, el sacerdote, durmiendo. 3 veces fue con él. O sea, aquí hay muchas virtudes que enseñar de un cristiano. Pero lo que me voy a abocar nada más es cuando una persona es entendida. Entonces, ¿por qué Samuel, en vez de decirle al Señor: habla, que tu siervo oye,
Samuel corría hacia donde estaba el sacerdote Elí, porque dice el verso 7 que Samuel no conocía al Señor. Esa expresión no conocía del vocablo hebreo yadá con Y. Yadá, traducido en nuestro idioma, quiere decir no discernía o no distinguía. Eso quiere decir no conocía, no discernía o no distinguía. Y dice el verso 7 también, porque la palabra de Jehová no le había sido revelada. Aquí la palabra revelada no habla de descubrir, sino habla de entregar, de entregar. Cuando un cristiano o una cristiana es entendido, ¿qué hace Dios con el entendido, la entendida? Le entrega mensajes, le entrega instrucciones, le entrega todo lo que Dios quiere que su hijo o su hija haga, realice. He ahí la importancia de ir capturando con nuestro corazón, con nuestro espíritu, lo que significa entendidos. Pero cuando Samuel fue instruido por el sacerdote Elí, entonces el niño, porque quiere un niño, él ya estaba entendido en lo que debía hacer. Que si volvía a escuchar esa voz que le estaba llamando, simplemente Samuel tenía que decir: habla, que tu siervo escucha. Y no leemos los demás textos donde ya viene esa plática entre Samuel y Dios, porque no viene al caso si no lo hacíamos. Pero aprovecho para decirle lo siguiente: a partir de aquí, de estos versículos de 1 Samuel 3, atiéndame por favor, es para usted y es para mí. La importancia de ser entendidos en las cosas de Dios es trascendental o decisivo. Repito lo que dije anteriormente: la importancia de ser entendidos en las cosas de Dios es trascendental o decisivo. Por ejemplo, esto es bien común lo que voy a decir ahorita, le ruego que me preste atención. Usted y yo nos exponemos cada semana o 2 veces por semana a diversos temas o contenidos de las Escrituras a través de predicaciones, enseñanzas, etcétera. Pero es muy común que a través de la predicación de la palabra de Dios, a usted y a mí Dios nos esté llamando, a usted y a mí Dios nos esté pidiendo algo, sea para enmendar nuestra conducta o para otras cosas de la vida. Pero por lo general, cuando un cristiano, una cristiana, o un ser humano que aún no es cristiano, etcétera, pero por lo general, cuando no es entendido, ese hombre, esa mujer, de la edad que sea, puede ser un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, etcétera, etcétera, por lo general lo toma como una exhortación o reprensión del predicador. Eso es muy importante, por favor, que entre a tu corazón, por favor, es para tu bien. Repito, por lo regular, la mayoría lo toma así. Eso que dice el predicador o la predicadora, lo toma como de él, como que viene del hombre y de la mujer. Por consecuencia, no le da seriedad a lo que el predicador, la predicadora le dice. ¿Y qué hace la mayoría? Lo desecha. Lo desecha. Es que lo dijo por mí. Y como dice por ahí una predicadora de casa de oración, ¿y por quién más? Sí, lo ha oído, ¿verdad? Esta pastora. Porque a ella le reclamaban muy seguido: es que usted lo dijo por mí, hermana, es que usted... Y ella les decía: ¿y por quién más? O sea, yo no le estoy predicando a los de la calle, entonces me voy a la calle. Mira, Dios sabe cómo está tu corazón, Dios sabe cómo está mi corazón. Por hablar de esta congregación, pero de todas las congregaciones que nos hacen favor de escuchar, se están identificando con esto que estoy diciendo ahorita. Generalmente, la mayoría de los cristianos, cristianas o no cristianos desechan las enseñanzas. Dicen: no, ese hombre es un exagerado. No, esa mujer, se está predicando una mujer, es una exagerada. ¿Y qué sucede contigo, conmigo, si hacemos esto? Bien sencillo. Simple y sencillamente, Dios no puede hacer nada con usted o conmigo porque no tomamos lo que Él está diciendo. Pero escucha esto: pero si usted y yo somos entendidos, reunión tras reunión, en cada reunión usted y yo estaremos interactuando con Dios en los tiempos de cantos. Y estaremos además receptivos en nuestra voluntad en todo lo que escuchemos de cada mensaje.
Abra su Biblia, por favor, ahí en el Proverbios, capítulo 17, verso 10, y este texto le va a decir lo que ya le dije con mis palabras, pero ahora en la Biblia. Proverbios, capítulo 17, versículo 10. Voy a leer este texto en la Nueva Biblia de las Américas. En esta versión dice: la reprensión o censura penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes al necio. Este mismo Proverbios 17:10 en la versión traducción lenguaje actual dice así: el que es inteligente con un regaño aprende, pero el que es necio ni con 100 golpes entiende. ¿Por qué no entiende el necio? Porque dice: no, eso no, yo no voy a hacer lo que dice él. En cambio, si usted o a mí, como dice la traducción lenguaje actual, porque nos lo ganamos, porque hay creyentes, a la mayoría hay que hablarles con suavidad, con respeto, con paciencia, con prudencia, pero hay creyentes a los que a veces hay que regañarlos. ¿Sí sabe eso, verdad? A veces hay que hablar con voz fuerte, no con ira, que es diferente. Con voz fuerte diciéndole: oye, ya te dije 20 veces, ¿lo vas a hacer o no? Aquí dice. Bueno, a ellos se refiere este versículo en la parte B. Por eso leí estas versiones, que son las que clarifican más lo que su servidor le comentó anteriormente. Entonces, lo que enseña Proverbios 10:17 es lo siguiente: que la censura o el que nos reprueben algo que estamos haciendo mal nos es de mucha utilidad. ¿Pero a quién? Al entendido. Lo vuelvo a decir: al entendido la censura o el que nos reprueben algo que estamos haciendo mal nos es de mucha utilidad. La razón: Proverbios 22:3. Proverbios 22:3, la versión Nueva Traducción Viviente, voy a leer en este texto. Dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. ¿Qué sucede con alguien que es entendido? Ya le predicaron, o ya le aconsejaron, o ya le dijeron: mira, un cristiano tiene estos rasgos. Un no cristiano, aunque esté en casa de oración, la que sea, Ocotlán, la que sea, pero no es cristiano, tiene estos rasgos. Y el simplón, ¿qué hace? No lo toma en cuenta el consejo y se lleva y después viene: ay hermano, fulano de tal que viene aquí me hizo esto. Precisamente para eso Dios nos da palabra, para instruir a quienes, a los cristianos, porque el necio no quiere nada, va a estar aquí pero no quiere nada. Por eso, cristianos, cristianas, seamos entendidos. Le leo nuevamente el Proverbios 22:3. El prudente, en la versión Reina Valera, dice el avisado, y el prudente quiere decir el de buen juicio, o el que actúa de manera cuidadosa y ve con anticipación el mal, y antes que llegue lo evita, refugiándose en Dios. Repito, el prudente, leí todo lo que quiere decir el prudente, esa expresión prudente o avisado en la Reina Valera. Dice: se anticipa al peligro y toma precauciones. Retomo el ejemplo que dije anteriormente. Aquí hay gente que no es cristiana, de todo: niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Aquí hay, y en toda congregación hay. Bueno, entonces si el pastor u otros hermanos maduros le dicen a usted: mire, estos rasgos tiene un cristiano, estos rasgos tiene un no cristiano, y le decimos hermano, hermana, o amigo, amigo, porque está reciente en esta congregación. Los que ya tienen años, pues ya los identifican, pero los que tienen poquito tiempo, no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Predicarles o aconsejarles? Aquí ha entrado gente, lobos, así como oye la expresión, lobos ha estado en esta congregación, hasta que yo he tenido que hablar con ellos. Oye, ya hiciste esto y hiciste el otro,
¿qué onda? ¿Quieres de Dios o no quieres de Dios? Y luego me dicen, no, es que como usted es muy duro y no ama a la gente, ya me voy, porque así son ellos o así son ellas. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que alguien que es avisado, o alguien que es prudente, o alguien que es de buen juicio, porque eso quiere decir aquí la palabra avisado, que es lo mismo que prudente, va a actuar de manera cuidadosa. Entonces, con anticipación va a ver, este es un lobo, esta es una loba, lo evito. ¿Y cómo lo evito? Corriendo a Dios. Pero dice el versículo, la parte B del verso 13 por el 22, dice, el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. En la Reina Valera dice el simple, y esa palabra el simple quiere decir la persona que no tiene instrucción o el que es persuadido con promesas o engaños para hacer algo. Entonces, ¿qué va a pasar con el simplón, como dice la Nueva Traducción Viviente, o el simple, como dice la Reina Valera? Bien seguido, esa persona, como no tiene entendimiento porque no quiere, sigue su deseo, sigue su gusto, sin darse cuenta del peligro. Y cuando ya cayó ahí, paga las consecuencias. Porque no nos vamos a escapar de pagar consecuencias por tomar malas decisiones. Pero ¿cómo es que un cristiano o una cristiana se va evitando este tipo de circunstancias, situaciones, asuntos? ¿Cómo? ¿Puede decir conmigo? Siendo entendido. ¿Lo puede decir? Siendo entendido. Iglesia, nos jugamos la vida, créanme, en diferentes aspectos. Prácticamente en la mayoría de las reuniones de adolescentes jóvenes, yo siempre les digo, sin ofender a nadie, les digo, aquí hay jóvenes y adolescentes que no son nacidos de nuevo, para que no vayan a cometer el error de que, ay, es que la jovencita está bien bonita, ay, es que el joven está bien varonil, está como a mí me lo recetó el doctor. Yo le digo, no se dejen llevar de eso. Chequen bien si es nacido de nuevo, si es nacido de nuevo. Si no, calmex, take it easy, mis hermanitos, les digo, calmados. ¿Cómo es que un adolescente, un joven puede seleccionar una esposa, un esposo cristiano o cristiana? Solamente si es entendido. Si no es entendido, va a pagar las consecuencias. Y después, bueno, ya para qué les digo. Una vez que ya tiene su cebollón, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Le puedes decir, mamá, a tu hija, a tu hijo? Si se encuentra una cebollona, un cebollón, ¿qué le va a pasar a tu hija? ¿O tu hijo? ¿Qué le va a pasar? Como la cucurrú paloma. Se le va a ir en puro llorar y llorar y llorar y llorar. Mami, es que, papi, es que. Amados, el entendimiento se ocupa en todas las áreas de la vida. Su servidor nada más está aplicando así, dando ejemplos así para hacer más comprensible esta enseñanza. Pero escuche esto, amado amigo, amiga. Por lo que dice San Lucas 17, 26 al 30, no lo vamos a leer, solo le estoy dando la cita. Repito, amados amigos, amigas, por lo que dice San Lucas capítulo 17, versículos 26 al versículo 30, hoy en día miles de personas en ciudades como Ocotlán, o millones de personas como en la ciudad de Guadalajara, Zapopan, de la Ciudad de México, como, bueno, se me van ahorita los nombres, iba a decir otros nombres, pero en fin, en ciudades de miles de personas como Ocotlán o millones de personas en otras ciudades, la mayoría de estos seres humanos viven únicamente para comer, para beber y para divertirse. ¿Qué estoy tratando de comunicarle con esto, mi amado amigo, amiga, que me hace favor de escuchar o que está aquí ahorita en la congregación? Que en este tiempo la mayoría de los seres humanos, desde niños, niñas hasta la tercera edad, se consagran o se dedican totalmente a lo material y a lo sensual, nada más. Dos aspectos, material y sensual. Y esa gente no toma en cuenta el llamado de Dios al arrepentimiento y a la aceptación de su evangelio. Esta señal o evidencia
qué nos dice a usted y a mí. Yo por eso le di la cita bíblica, San Lucas 17, 26 al 30. Ahí dice lo que dije con mis palabras. ¿Qué es la señal o evidencia para ti o para mí? Bien sencillo, que Jesús ya viene, que Cristo ya viene. Eso que nos quede bien claro. Ayer, escuchando noticias ya muy noche, ya se están uniendo a Rusia, China, la India, más de 30 países. Y ellos están ya planeando que se haga una moneda que se va a llamar antidólar. Así se va a llamar. Bueno, así dijo el periodista. Se va a llamar antidólar. ¿Saben por qué? Porque lo que quieren hacer es hacer pedazos al dólar para que Estados Unidos quiebre económicamente. Y entonces la potencia número uno, ¿quién cree que va a ser? Rusia. Rusia. ¿Qué nos dice eso? Si lee usted Ezequiel 38. Yo le iba a describir más cosas, pero no tiene el caso. ¿Qué nos dice eso? Y lea Ezequiel 38, o estudie lo mejor. Que Rusia es Gog y Magog, y ellos van contra Israel. El final ya está cerca, hermanos. Pero ¿quién está percibido del final? ¿Quién está percibido de que estamos a nada del final? ¿Lo puede decir fuerte? El entendido. El entendido. El que no es entendido, ay, vámonos a los tacos, vámonos a las tortas ahogadas. Está haciendo mucho frío. Ve cuánto cuesta un boleto de avión para irnos a Cancún, mano, a ver si ya está mejor el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Proverbios 15, verso 21 en la parte B, si gusta buscarlo, si no, su servidor lo va a leer. Proverbios capítulo 15, verso 21 en la parte B. Ve a leer esta porción de este texto en la versión Reina Valera 60. Dice, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Mas el hombre ¿qué? Entendido endereza sus pasos. El hombre entendido aquí es el hombre prudente. Enderezar es arreglar o hacer agradable. Eso quiere decir arreglar. Endereza, arreglar o hacer agradable. Y pasos aquí significa su manera de conducirse. Entonces, si yo ya estoy viendo que Jesús ya no tarda nada en llegar, ¿qué necesito yo hacer? Primero ser entendido. Y al ser entendido, ¿qué voy a hacer yo? Arreglar mi vida. Hace poco yo le mandé una reflexión de 1 minuto. No sé cuántos lo leyeron. ¿Sí lo leyeron? Su servidor le lleva un buen tiempo armar todo eso. Pero eso era para leerlo en 1 minuto. No sé si todos lo leyeron. Así lo envié como reflexión. Y yo les decía a la iglesia de Ocotlán, solo aquí lo envié. Ahí el texto solo dice, olvídate de que aprendas los detalles de la segunda venida. Porque hay gente que dice, no, yo sintonizo a tal pastor porque él desmenuza la segunda venida del Señor. Olvídate de los detalles. Lo más importante es, ¿estás preparado? ¿Estoy preparado? ¿Por qué no te das esa pregunta ahorita? Pregúntate a ti mismo, ¿estoy preparado para mi encuentro con Dios? Dígale ahí a alguien, ¿estás preparada, preparado a tu encuentro con Dios? Y alguien va a decir, ay, no me estreses, por favor. Porque alguien así me dijo un día en esta congregación, ay pastor, con esas predicaciones salgo bien estresada. Yo le dije, hermano, pues, ¿es usted cristiano o qué? Amados, de lo que le vengo enseñando ahorita hasta aquí, necesitamos ser entendidos para arreglar nuestra vida. Si hoy viene Jesús y no estamos preparados para nuestro encuentro con Él, pues nos vamos a quedar, amados. Y es bien sencillo. Examinemos nuestra manera de conducirnos y ahí obtendremos mucho para hacer. Ok, continúo. El entendimiento de acuerdo a la Biblia va más allá de la comprensión humana. Repito, el entendimiento de acuerdo a la Biblia va más allá de la comprensión humana. Y si usted escuchó en esta semana la calificación de nuestro país de acuerdo a una prueba que se llama PISA, ¿lo ha oído? Que se hace a nivel mundial. ¿Sí sabe qué honroso lugar obtuvimos de todos los países donde se aplica esa prueba, ese examen? ¿Sí sabe? No. El honroso penúltimo lugar. Estamos peor
que el sexenio anterior, sin echarle piedras a este presidente, porque esa no es la idea. Estamos mal en lectura de comprensión, en matemáticas y otras cosas, pero solo hablo de lectura de comprensión. ¿Y por qué estoy diciendo lectura de comprensión? Por lo que estoy predicando ahorita, entendimiento. Entonces, si la inmensa mayoría de mexicanos y mexicanas no entienden lo natural, ¿podrán entender lo espiritual? Yo sé que no, solamente es para hijos de Dios, hijas de Dios. Pero hice este comentario por lo que le dije ahorita, que el entendimiento de acuerdo a la Biblia va más allá de la comprensión humana. Escucha esta verdad: el entendimiento que se adquiere por estudiar y meditar las Escrituras nos capacitan para percibir o darnos cuenta del significado o sentido, sea de un mandamiento, de una promesa o de los deberes o quehaceres de un creyente en Dios. Lo vuelvo a decir, el entendimiento que se adquiere, porque así se adquiere, por estudiar la Biblia, por meditarla, nos capacita para percibir o darnos cuenta del significado o sentido de un mandamiento, promesa o de los deberes o quehaceres de un creyente en Dios. ¿Y qué es esto? Ni más ni menos que cuando tú y yo somos entendidos, hacemos las cosas como dice la Biblia. Punto. No como nos dice nuestro razonamiento, no. Como dice la Biblia. Y para llegar ahí, usted necesita quemarse las pestañas, estudiando y meditando la Biblia. Y solo anótelo como una referencia para que tenga más fuerza lo que dije ahorita. Proverbios capítulo 2, versos 6 y 7. Proverbios capítulo 2, versos 6 y 7. Ahí dice que Dios da la sabiduría, pero el que la busca. Perdón, Dios da la sabiduría a los rectos, dice ahí en la Reina Valera. Pero lo da al que le busca, y le busca queriendo esa sabiduría. De otra manera, no hay entendimiento. De otra manera, usted y yo no podemos vivir haciendo lo que Dios dice como Él lo dijo. Continúo. Él o la que es entendido o entendida, él o la que es entendido o entendida, tiene este resultado. Esto, guárdalo en su corazón. Separa o pone una cosa lejos de la otra. Distingue o tiene normas para tener en claro lo que es válido de lo que no lo es. Se lo vuelvo a decir. Él o la que es entendido tiene este resultado. Separa o pone una cosa lejos de otra. Distingue o tiene normas para tener en claro lo que es válido de lo que no lo es. Y a partir de ahí hace únicamente el bien. Y a partir de ahí hace únicamente el bien. Es bien sencillo. Todos yo creo que aquí tenemos un celular. Bueno, excepto de mi hermana Blanca, o no sé si ya le llegó su regalo navideño. Pero bueno, yo sabía por ahí que no tenía celular. Pero creo que todos tenemos, ¿no? Aunque sea marca Chafamex, pero tenemos. Ese aparatito es de mucha bendición, pero ese aparatito es de mucha transgresión si no somos entendidos. Sí comprende, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Bueno, para darle un texto aquí y hacer válido lo que dije anteriormente, Proverbios 19:11, si gusta buscarlo, Proverbios 19:11, lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Proverbios 19:11, versión Nueva Biblia de las Américas, dice: la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. ¿Qué dice el texto? La discreción. En la Reina Valera creo que dice la prudencia o la sabiduría del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una
ofensa. Aquí póngame atención, por favor. Una persona entendida, sea un adolescente o uno de la tercera edad, una persona entendida cuando recibe una agresión del tipo que sea, primero, no actúa o habla sin reflexionar. No actúa ni habla sin reflexionar. Es decir, no le da rienda suelta a su resentimiento. Ah, así es. No, 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 no. No, no, no. Una persona entendida, cuando recibe una agresión del tipo que sea, primero no actúa, no habla sin reflexionar. Así detiene su enojo. Hasta que ha considerado con tranquilidad la gravedad y la dimensión del daño que le hicieron. Esta es la persona entendida. Repito, no actúa o habla sin reflexionar y así detiene su enojo. Ya, tranquilo, me dijo. Correcto. Entonces, ¿qué hace enseguida? Considera con tranquilidad la gravedad y la dimensión del daño que le hicieron. Y a partir de ahí, decide qué hacer. Decide qué hacer. Pero en el momento que fue injuriado, se mantuvo en calma, en paz. Punto. La persona entendida, le hagan lo que le hagan, le digan lo que le digan, y puedo decir muchas cosas más, se queda impávido. No sé a cuántos de aquí les han dicho, ¿y no te vas a desquitar? ¿Y así se va a quedar esto? No, yo no me quedo así. Oye, con lo que dijo, óigame, no. El entendido, la entendida, dice, luego hablo, voy a reflexionar. Y ya después saca sus conclusiones. Y no quiere decir que después ya llegue y le grita. No, tampoco. No, con tranquilidad. Pero sigo enseñando, el entendimiento nos ayuda a mirar más allá de nuestro tiempo en la tierra, por mencionarle otro aspecto del entendimiento, o las bendiciones o beneficios del entendimiento. El entendimiento nos ayuda a mirar más allá de nuestro tiempo en la tierra. Y de esta manera nos mantenemos fieles a Dios. Le leo un texto aquí. Una carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17-18. Segunda carta a los Corintios 4, 17-18. En una versión parafraseada dice, pues nuestras dificultades actuales, está hablando el apóstol Pablo, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, dice el apóstol, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Verso 18, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Vea cómo pareciera que se contradijera, pero no, luego lo explico. En cambio, dice en esta versión, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. El problema de alguien que viene a una iglesia cristiana es que quiere que las cosas se resuelvan ya. Ese es el problema de mucha gente que viene a una iglesia cristiana. O es una persona que por más que oye y se le dice, mira, nosotros los seres humanos somos los únicos que vamos a vivir por siempre. Y el ser humano no entendió y dice, ¿me lo puedes explicar? Bien sencillo. La Biblia dice que Jesús vino para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Vida eterna dónde? Pues en el reino de Dios. Pero el que no cree, la misma Biblia lo dice ahí en San Juan capítulo 5, de los versículos 24 en adelante, que el que no cree será llevado a un lugar de tormento. Entonces, el hombre, el ser humano, que es el único que va a vivir por la eternidad, o va a vivir en un lado o va a vivir en otro. Pero el no entendido, por la misma expresión, no entendido, no lo discierne, no lo distingue. Al no distinguirlo, pues no le toma importancia a lo que el Señor le dice. Ya te envié un Salvador,
Simplemente ya no sigas con tu vida de rebelde o las transgresiones que antes hacías, y acéptalo, y por medio de él escapas de ir a ese lugar por la eternidad. Pero vuelvo a lo mismo, el no entendido, el que no discierne, el que no separa, el que no distingue, ¿qué sucede con él? Nada, lo que ustedes dicen no es cierto. Eso a mí en más de una ocasión me lo han dicho diversidad de personas de todo tipo de niveles sociales o culturales o intelectuales. Esa expresión que aparece aquí en el verso 18, no miramos, en la Reina Valera dice no mirando, del vocablo griego escopeo con S-K, escopeo, tiene esta traducción en nuestro idioma: considerar o pensar con atención y cuidado en lo temporal, del tipo o clase que sea. Repito, no mirando, escopeo, considerar o pensar con atención y cuidado en lo temporal, del tipo o clase que sea. Es decir, mucha gente se pone a pensar de manera honda, reflexiona, etcétera, etcétera, en que cómo está de mal su situación económica. Otros están lamentándose porque tienen una enfermedad, otros por diferentes dificultades en el trabajo y en otras situaciones, y otros están dedicados únicamente a los placeres. Pero ¿qué sucede con lo que decía aquí el apóstol Pablo en el 18? Que ellos no miran las dificultades, que en cambio de eso, dice, ellos fijan su vista en cosas que no pueden verse. ¿Se acuerda qué dice ahí acerca de esto en Hebreos, relacionándolo con Abraham? ¿Qué fue lo que lo motivó a dejar su cargo de, digamos, de uno de los puestos más elevados que había en Egipto, y que probablemente él podía haber llegado a ser también uno de los faraones, porque ese era el nombre que les daban en ese entonces a los que dirigían esa nación? ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Ahí está en Hebreos 11. Estoy buscando ahorita el texto porque no lo traigo en mis notas, pero me vino ahorita a mi mente este texto cuando dice aquí claramente por qué Abraham prefirió lo que sufrió a perderse por la eternidad. Ahí dice en el libro de Hebreos, permítame, denme un minuto para encontrarlo, y dice así, leo desde el versículo 13, Hebreos 11:13, la Reina Valera, dice: conforme a la fe o creencia o firme convicción, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y aquí está lo que andaba buscando. ¿Cómo dice ahí? Sino mirándolo de lejos. Sigo leyendo el versículo 13. Y creyéndolo. ¿Y qué más? Saludándolo. Y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, nosotros no somos de Egipto, como usted y yo. Nosotros no somos de Ocotlán, somos del cielo. Versículo 14. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan ¿qué? Una patria. Leo hasta el versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿cuál era? Egipto, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ¿quiénes tenemos esta expectativa? ¿Quiénes tenemos esta visión clara? ¿Lo puede decir conmigo nuevamente? Los entendidos. Si yo no soy entendido, yo solo lo predico, yo solo lo leo, yo solo se lo explico. Pero si yo no soy entendido, yo sigo con mi estilo de vida reprobado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no soy entendido. Por eso dije que el entendimiento nos ayuda a mirar más allá de nuestro tiempo en la tierra. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Porque él es el que está hablando aquí en el verso 18, que él ponía su mirada en lo que vendría después, fuese de su muerte física o del arrebatamiento. Es lo que está diciendo Pablo aquí en el verso 18, en la parte B,
que él no ponía su mirada en lo que estaba experimentando en el tiempo presente, por decirlo de otra manera, sino en lo que vendría después de su muerte física o del arrebatamiento. Y un cristiano, una cristiana que tiene este entendimiento, esta creencia, esta firme creencia, le da un empuje, por decirlo de una manera coloquial, le da un empuje lleno de gozo, lleno de esperanza para seguir caminando con el Señor por siempre. La palabra entendimiento del vocablo hebreo bin, porque también está en vocablos griegos y otros vocablos hebreos, pero esta es la más completa que le voy a dar ahorita. La palabra entendimiento del vocablo hebreo bin tiene estos significados: comprender, discernir, tomar en cuenta. Repito, entendimiento, vocablo hebreo bin, comprender, discernir, tomar en cuenta. Le explico más de este vocablo. Este vocablo hebreo bin hace referencia a darse cuenta de las características de una y otra cosa. Repito, este vocablo hebreo bin hace referencia a darse cuenta de las características de una y otra cosa. Como los decía hace unos minutos atrás, por ejemplo, quién es cristiano y quién no lo es. ¿Qué lo da? ¿Quién da esto? El entendimiento. ¿Quién es cristiano y quién no lo es? Este vocablo hebreo bin también da esta referencia: da profunda o penetrante atención. Da profunda o penetrante atención. Por ejemplo, puede ser un precepto. Yo anoté aquí segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice así: si es cierto, vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Lo vuelvo a leer, segunda carta a los Corintios 10:3, Nueva Biblia Viva. Sí, es cierto, vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. ¿Usted ha estudiado ese texto? Mire, hay muchos cristianos que quieren arreglar su vida conforme sus ideas o de acuerdo a las ideas de maestros de la Biblia falsos. No, tú declara positivo ya. Tú di que no te enfermas y no te da el COVID. Y se murieron un montón de cristianos. Tú solo di que llama al dinero y el dinero va a venir a tu vida. Por mencionar cosas así. Pero aquí Pablo no está hablando de esas vanidades, Pablo está hablando de las cosas más importantes, las espirituales. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Que usted y yo, ¿cómo es que vivimos la vida cristiana? Bien sencillo. Por fe, por gracia, por Cristo, por el Espíritu Santo. Oramos. De Dios nos viene todo lo que nos ha venido enseñando los domingos el Señor. De Dios nos viene la fuerza, la ayuda. De todo eso está hablando Pablo aquí. Entonces, ¿cómo es que usted y yo ganamos batallas? Porque nuestras batallas no son naturales, son espirituales. ¿Cómo es que las ganamos? Como se lo mencioné ahorita de manera muy reducida, si usted gusta, pero simplemente es para darme a entender. Y todo esto, ¿quién nos lo da? El entendimiento. Si no tenemos entendimiento, ay, tengo miedo, ¿qué tengo que hacer? No seas miedoso, dice la hermana, dice el hermano. Dios está contigo, no tengas miedo. Pues así no es. Así no es. La Escritura dice claramente. Un día voy a predicar de eso. Todavía no sé, yo creo que sí, un domingo. Pero la Escritura dice, por mencionarte un solo texto aquí, está en Hebreos capítulo 2, pero lo quiero leer porque solo tengo partes en mi mente de este texto. Por lo que estoy enseñando ahorita, el gran beneficio o los grandes beneficios que da el entendimiento. Dice aquí en Hebreos, deje ver, Hebreos, dije 2. No es Hebreos 2, por eso no quise mencionarlo.
Pero bueno, no voy a invertir más tiempo ahí. Después le digo dónde está. Pero él dice que Cristo Jesús vino a destruir el que tenía el imperio de la muerte. Y que el que tenía el imperio de la muerte nos tenía a todos muertos de miedo. Entonces, ¿qué hace un consejero o qué hace un cristiano entendido? Le da los textos y le dice de qué manera se aplican esos textos. Por eso le estoy dando definiciones de este vocablo hebreo, bin, que da profunda o penetrante atención. Pero este vocablo también hebreo bin, hace referencia a comprender el significado de algo. Comprender el significado de algo. Le leo un texto aquí para hacerlo más claro. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Voy a leer aquí la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y después dice Pablo, sí, de manera admirando al Señor, dice: es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. En la Reina Valera dice: insondables son tus caminos. Dice: insondables, sí, son tus caminos, inescrutables todo lo que tú haces, Señor. Pero mejor deje leerle el texto en la Reina Valera para no confundirlo, por lo que le voy a decir enseguida. Dice aquí, Pablo dice aquí: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y después lo que le estaba diciendo: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Estaba yo invirtiendo. La palabra insondable, de un vocablo griego, quiere decir no se puede averiguar o saber a fondo. Insondables, no se puede averiguar o saber a fondo. ¿Qué? Lo que dice aquí el apóstol: y así es sus juicios, sus determinaciones. Y luego dice: inescrutables sus caminos. La palabra inescrutable es de otro vocablo griego, quiere decir no puede ser trazado. ¿Qué? Otro camino. No puede ser trazado afuera. Eso es toda la expresión de inescrutables aquí. No puede ser trazado afuera. La razón: los caminos de Dios son el resultado de su juicio. Repito, que no puede ser trazado afuera. La razón: los caminos de Dios son el resultado de su juicio. ¿Y qué hace el entendimiento? Nos hace comprender el significado. Usted puede recibir definiciones de textos. Usted puede recibir enseñanzas que diga: ahora sí ya entendí. Sí, pero entendió a un nivel intelectual. No, tenemos que tener un entendimiento espiritual. Porque todo el cristianismo es espiritual. Nada es natural en el cristianismo, nada. Sin entendimiento no podemos, no sucede nada en nosotros. ¿Para qué decirlo? Porque no es una obra nuestra. Les recuerdo, nosotros creemos, punto, es todo. Creemos. Vamos aceptando lo que dice la Escritura. Por eso es tan importante que cada tema bíblico esté sustentado en lo que dice la Escritura. Y si está sustentado ahí, lo único que tiene usted que hacer es creerlo. Punto. Le pongo este ejemplo. Si usted quiere a un nivel muy bajo, pero por lo que estoy enseñando ahorita, usted dice: oiga, ¿me puede traer unas enchiladas suizas? No sé cuántos los han comido acá. Algunos por ahí. ¿Me puede traer unas enchiladas suizas? Un día estaba en Oaxaca, y le digo: oye, quiero unas enchiladas suizas. Sí, ahorita te las traigo, pero no te van a gustar, me dijo el mesero. Le dije: porque me gustan, lo estoy pidiendo. Ya las he comido en diferentes ciudades, en la Ciudad de México, en diferentes partes del país donde está. Llega el mesero y ¿qué cree que me llevó? ¿Qué cree que me llevó? Unas enchiladas así de mole negro que hacen en Oaxaca. Y yo le digo: estas no son enchiladas suizas, estas son enchiladas de mole negro oaxaqueño de ustedes. No, estas son las suizas. No, le dije: no, estas no son. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Por lo que le estoy enseñando aquí, que es un nivel altísimo.
¿Cómo es que discernimos? ¿Cómo es que distinguimos? ¿Cómo es que nos apercibimos de que así es como dice la Escritura? Cuando somos entendidos. Nada más. Fuera de ahí no se puede. No se puede, se lo digo honestamente. Su servidor de menos a más va creciendo en entendimiento. Pero ¿cuál ha sido el coste? Estar aquí en la Escritura. Este es el coste, este es el precio. No hay de otra forma. Y muchas veces que no entiendo, yo le digo, Señor, ¿me lo puedes revelar? Me apoyo obviamente con diccionarios bíblicos. Procuro tener la mayor claridad en lo que estoy estudiando. Pero hay veces que ni así entiendo. Le digo, Señor, ¿me lo puedes revelar? Porque es a través de la revelación o descubrimiento, esa es la definición de revelación en nuestro idioma. Es como va entrando la palabra, y cuando va entrando la palabra, ¿yo qué hago? La recibo, la creo, punto. Y es la manera como año tras año, o mes tras mes, o día tras día, su servidor puede ir viviendo el Evangelio. Por eso le dije en mi introducción que para hacer lo que Dios nos pide en las Escrituras, aparte de la fe que es suya, es mía, y la gracia o la ayuda que viene de Dios, ¿qué necesita usted y yo? Ser entendido. Nada más, nada más. Concluyo de donde inicié, en Isaías capítulo 55, en el versículo 9, dice la versión Nueva Traducción Viviente: pues así como los cielos están más altos que la tierra, está hablando el Señor, así mis caminos están más altos que sus caminos, nos habla usted y a mí, y mis pensamientos, dice Dios, más altos que sus pensamientos. La palabra caminos, el vocablo hebreo derek, con K al final, mis caminos, vocablo hebreo derek, con K al final, aquí quiere decir mi manera de actuar o proceder. ¿De quién? De Dios. Mi manera de actuar o proceder. Y cuando dice mis pensamientos, del vocablo hebreo Makhashevet, se lo deletreo, Makhashevet de bebé, T de T, Makhashevet, traducido en nuestro idioma quiere decir planes, propósitos y determinaciones. Planes, propósitos y determinaciones. ¿Por qué Dios le dijo a Israel en este capítulo 55, verso 9, que su manera de proceder de él estaba más alta que el proceder de Israel? Usted ha leído, ¿no? O ha escuchado cómo era el comportamiento de los judíos. O sea, era rebelde, era muy, muy lejos de la justicia divina. Y también, ¿por qué cree que le dijo a ellos que sus pensamientos de él, de Dios, eran mucho más altos que los de ellos? Porque los judíos para nada tenían ni las determinaciones, ni los propósitos, ni nada de lo que Dios tiene. ¿Cómo es que yo me alineo a los pensamientos de Dios? ¿Cómo es que yo alineo mi vida a los caminos de Dios? Cuando voy siendo entendido en cómo actúa Él, en cómo es el andar de Él. De ahí, imposible. Termino. El entendimiento es vital para cumplir con cada uno de nuestros deberes, con Dios y con nuestros semejantes. Repito finalmente, el entendimiento es vital para cumplir con cada uno de nuestros deberes, con Dios y con nuestros semejantes. Les recuerdo por qué se llama la serie Consejos, porque consejos es dar instrucción, dar avisos, dar dictámenes, dar advertencias. Todo eso se lo di hoy en esta enseñanza. ¿Se dio cuenta? Todo eso se lo di en esta enseñanza. Y todo eso viene de Dios. Y tanto es para usted como es para mí, como es para nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas en la fe que nos sintonizan o nos ven o escuchan por internet. Así es que usted y yo, esta noche, ya fuimos instruidos en lo que es ser entendidos. ¿Sí captamos el mensaje?
Por favor, póngase de pie para orar y dar gracias a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias. Reconocemos que no hay sabio como tú. No sé si usted reconoce como yo que no hay sabio como Dios. Sabio es el que tiene todos los argumentos. Sabio es el que lo que sale de su boca está conforme a la verdad, está conforme a la razón, está conforme a la equidad. Sabio es el que no se le escapa nada en ningún aspecto de la vida. Usted quiere darle alabanza al Señor, dígale: no hay sabio como tú, Señor. ¿Quién como tú con tu sabiduría, Padre? Te agradezco por ser mi Dios, te agradezco por ser mi Padre, y sobre todo a ti, Cristo Jesús, porque es por ti que mi Dios, Dios, es mi Dios y es mi Padre. Señor, esta noche o en esta enseñanza o en esta conferencia, hoy me enseñaste lo que es ser una persona entendida. Si usted quiere orar así, dígale: Señor, ayúdame para esforzarme, ayúdame para buscarte, de preferencia todos los días o los mayores días de la semana, del mes, del año. Buscarte, Señor, abrir la Biblia, estudiar, sea lo que ocupe, o estudiar diversos libros, evangelios, salmos, profetas, lo que sea necesario, Señor. Pero ayúdame para que yo sea un ferviente y fiel estudiante tuyo, Señor. Alguien que esté consagrado a tu palabra, Señor. Porque es la única manera como yo voy a ser entendido. Es la única manera como mi mente, mi espíritu, mi voluntad van a ser capacitados para saber distinguir, para saber separar, para saber discernir. Porque yo quiero esto, Señor. Te agradezco una vez más por lo que me enseñaste este día. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero haya sido bendecido, espero haya sido edificado, edificada. Dios le bendiga, un abrazote. Si en algo más les podemos servir, como siempre les digo, aquí continuamos. Y de lo contrario, que llegue bien a casita.